Una cifra que sin duda llama la atención como contexto para empezar a hablar de las personas mayores, y según lo que estimó el año pasado el INE, alrededor del 12% de la población chilena es precisamente población mayor. Por lo tanto, un grupo etario sin duda importante en términos de cantidad, y que, lo que comentaba recién, ha sido brutalmente golpeado en estos últimos 4 o 5 meses, producto de la pandemia. A partir de eso, doctora, y desde su experiencia, me gustaría saber qué análisis puede hacer de cómo el COVID-19 ha afectado a las personas mayores a nivel principalmente emocional. Mira, la verdad es que yo creo que nos ha afectado, bueno, partamos porque nos ha afectado a todos, indistintamente del grupo de edad al que pertenezcamos, pero efectivamente a las personas mayores las ha afectado en forma particular, partiendo porque desde, bueno, muy tempranamente, como tienen muchos factores de riesgo, hubo que dar algunas medidas como de cuarentena en el fondo, que hicieron que se tuvieran que quedar en casa para tratar de prevenir contagios. Y esto, el quedarse en casa, no es gratis. El quedarse en casa tiene algunas consecuencias. El distanciamiento más bien debiese ser físico que emocional, pero la verdad es que en muchos casos puede ir como muy de la mano. Y por eso se le llama el distanciamiento social. Y eso va afectando a las personas dependiendo del tipo o de las características que tenga la persona mayor. Tal vez hay algunos a los que les afecta menos, que están menos acostumbrados a lo mejor o les gusta menos el socializar. Pero hay algunas personas mayores que son muy sociables, que participan mucho de actividades, actividades de gimnasia, actividades de clubes de recreación, clubes de persona mayor, o actividades durante la semana en el fondo que también tuvieron que ser sacadas de circulación en el fondo, que no se pudieron seguir realizando. Doctora, y precisamente en ese grupo de personas mayores, que voy a poner en el caso de aquellas que viven solas y que efectivamente tenían una vida social importante o que esperaban el fin de semana para poder tener relación con su familia, ¿de qué manera poder apoyarlas en este proceso y de alguna forma hacerles entender y comprender que finalmente es por su bien este distanciamiento social que usted menciona, pero en el fondo es cómo poder sobrellevar el hecho de no participar de estas reuniones sociales o del almuerzo del fin de semana con la familia? Yo creo que ahí hay que dividir la pregunta en dos partes. Uno es cómo poder ayudarla a entender el contexto, que es parte de lo que nos van preguntando también. Pero otra parte es separar lo que es el distanciamiento físico del distanciamiento emocional. Yo como familia o como cuidador, puedo no ser familia, pero sí ser un cuidador muy presente de una persona mayor, puedo tratar de conectarme, tratar de utilizar la mayor tecnología posible hoy en día, para poder hacerme y hacerme sentir presente de alguna u otra manera en el fondo. Y eso hay muchas personas mayores que se ha podido ver que lo agradecen y que se nota en el fondo en ellos el cambio cuando reciben una videollamada, sobre todo videollamadas, que es distinto a solamente claro, el cara a cara. En el fondo, el cara a cara. Somos seres sociales, somos seres humanos que en realidad estamos acostumbrados mucho también, sobre todo en nuestro país, al contacto físico. Ha sido muy difícil el sacar el contexto del no abrazarse, del no darse un beso, del no saludarse, del no tocarse la mano, por ejemplo. Eso ha sido como muy complejo, sobre todo en personas que lo tienen arraigado de tantos años en el fondo. Doctora, ¿y estas personas que han visto mermada su vida social o de alguna forma su salud emocional,
¿De qué manera esta dificultad se traspasa a la salud física? Mira, se puede traspasar de dos maneras. Una es directamente desde la parte emocional, en que en realidad emocionalmente al yo comprometerme empiezo, por ejemplo, a empezar con dificultades para conciliar el sueño en la noche, o no tener tantas ganas de levantarme en la mañana, o si en realidad no voy a ver a nadie, ¿para qué me voy a levantar? A quedarme más tiempo en la cama o hacer menos actividad física, y eso va a ir afectando mi masa muscular, mi capacidad física, mi capacidad de doblar, por ejemplo, las articulaciones tan importantes como las rodillas. O sea, puede aumentar el dolor articular también, eso también es importante a considerar. Y lo otro es que, bueno, tenemos distintas realidades en nuestro país. Entonces, no en todos lados tenemos casas donde podemos hacer una cantidad de actividad física o caminar, espacios muy grandes. A veces los espacios son más bien reducidos y no tan amplios. Hay que considerar que existen distintas realidades en Chile, todas ellas válidas, obviamente, y tenemos que preparar cómo apoyarlos o cómo tratar de decirles con cosas pequeñas cómo poder ayudar a las personas mayores. Doctora, y retrocedo un poco y me quedo con una frase que dijo que muchas personas no tenían, por ejemplo, ganas de levantarse por las mañanas. ¿Se ha visto según su experiencia obviamente, algún aumento en cuadros depresivos o de trastornos del ánimo producto del confinamiento? Se ha visto reportes de aumentos de trastornos del ánimo, pero más que trastornos del ánimo, más destinados a la angustia, a la ansiedad del no saber cuándo vamos a poder ir retomando, al miedo de la incertidumbre, a lo desconocido en el fondo, cuándo poder volver a retomar, y si retomamos, en el fondo, si retomamos, cómo retomar de tal manera de que esto sea lo más seguro posible, sobre todo sabiendo que estamos hablando de un grupo que tiene un riesgo de complicaciones también más alta. Exacto. Justamente lo que usted mencionaba nos comenta Tejerizanar, dice: mis papás tienen más de 75 años y su mayor preocupación es la incertidumbre de cómo podrán volver a la actividad, ya que tienen miedo. Y nos pregunta también, Annie Ro dice, tengo un adulto mayor que tiene problemas cardíacos y ha estado con la presión muy alta. Vive preocupado por el contexto. ¿Cómo lo puedo ayudar? Hay algunos motivos de consulta que la verdad es que se pueden facilitar o ayudar a través de los sistemas de telemedicina, que se ha transformado en un aliado para tratar de diferenciar si es que tal vez se puedan hacer algunos ajustes de fármacos solamente mediante este sistema. Sin embargo, hay algunos motivos de consulta que no pueden ser resueltos por vía telemedicina y en que no está recomendado el esperar, sino que el buscar un centro que efectivamente tenga las medidas de resguardo mínimas necesarias para tratar de disminuir los riesgos, entendiendo de que no existe un riesgo cero en el fondo, ¿ya? Pero sí hay la consulta tardía, por ejemplo, si yo tengo dolor torácico, me caí, por ejemplo, y tengo dolor en la cadera, tengo riesgo de tener una fractura. O sea, ese tipo de motivos de consulta no pueden esperar, en el fondo. Sí o sí, quiere urgencia. Tienen que, exactamente, sí. Doctora, y precisamente lo que usted mencionaba de las caídas, entendiendo que las caídas de las personas mayores son uno de los accidentes domésticos más comunes, tanto este tipo de accidentes como otros domésticos han aumentado producto de que las personas mayores están más en la casa. Sí, ha habido más reportes. Ha habido más reportes de esto, y lo que se trata de recomendar es hacer una revisión de la casa
revisar que no hayan alfombra, revisar dónde están los bordes de los muebles para tratar de evitar que se golpeen, revisar en el fondo el baño, que tengan barandas para poder tomarse, que se levanten y al levantarse que se levanten con zapatos adecuados en el fondo, porque por ejemplo, estas zapatillas de levantarse pueden predisponer a mayor cantidad de caídas. Perfecto. Zapato en el fondo bien, con soporte, me imagino. Ya. Sí, yo lo escucho bien. Un zapato con soporte en la parte trasera, sí. Zapato con soporte en la parte trasera. Y en el fondo que le dé estabilidad al momento de caminar. Perfecto. Miren, nos pregunta, ¿qué nos puede sugerir, doctora, para evitar los trastornos del sueño que comentábamos hace un rato? Para tratar de evitar un poco lo que sean los trastornos del sueño, bueno, lo más adecuado es tratar de establecer rutinas y que estas rutinas sean lo más semejantes a las que teníamos previamente. Si bien no podemos salir, sí levantarnos y levantarnos todos los días a la misma hora, que el baño sea todos los días a la misma hora también, en el fondo. Tratar de participar de actividades en la cocina, por ejemplo, escuchar música. Todo es muy dependiente de lo que a mí como persona me haga sentir mejor. Puede que a mí me guste más ver algún tipo de programa de televisión especial, puede que a mí me guste más el tener en el fondo más música clásica, puede que haya otras personas que les guste más el baile entretenido, que también se puede utilizar en el fondo, o sea, hay varias estrategias que se pueden ir utilizando. Buscar en el fondo las actividades que mejor nos vayan acomodando. Que mejor no, claro. De la Sociedad de Geriatría hay algunas actividades físicas que recomiendan los kinesiólogos, por ejemplo, hay kinesiólogos del Hospital de la Chile que recomiendan algunas actividades que son bastante buenas y positivas también. El tener estas rutinas es que nos va a ir ayudando en el fondo. Doctora, le comparto una pregunta que nos hace Ibetito. Dice, además de las videollamadas, ¿cómo puedo apoyar a mi mamá a la distancia para que supere su depresión provocada porque se siente sola? A ver, es difícil. Ahí, cuando uno siente que en realidad lo que hay ya es más bien una depresión propiamente tal, lo que se recomienda es que consulte con el especialista para tratar de ver si es solamente lo está causando la realidad que estamos viviendo, que la verdad es que ya es motivo suficiente, o si además hay alguna otra cosa. Por ejemplo, recordemos que las personas mayores tienen algunas enfermedades que se manifiestan de manera distinta a otras personas. Por ejemplo, yo puedo tener una infección urinaria y no se va a manifestar como cuando yo tenía 30 años o 40 años, ni siquiera puede haber a veces dolor para orinar, sino que puede haber trastornos del ánimo, trastornos del sueño, delirium asociado en el fondo, otro tipo de característica. Entonces ahí ya es recomendable consultar cuando no está cediendo el cuadro en el fondo. La primera aproximación puede ser por vía telemedicina y según lo que recomienda el especialista, tal vez a veces es recomendable una consulta presencial. Sí. Perfecto. Le iba a consultar porque entendiendo que este grupo etario se caracteriza, bueno, no todas las personas, pero gran parte de ellas, tienen distintas patologías base. En este contexto en el que el llamado es precisamente lo que hablábamos de quédate en casa por tu seguridad, por tu salud, ¿de qué manera poder mantener controlada esta patología base? Las patologías bases, cuando las patologías son enfermedades crónicas que están bien compensadas, lo recomendable es tratar de esperar y diferir el control. Pero yo puedo saber que está bien compensada si es que en mi domicilio tengo cómo tomarle la presión, tengo cómo controlarle la glicemia, por ejemplo.
Si las patologías base no están bien compensadas, entonces lo que se recomienda es consultar y no tardíamente, porque mientras más tardío consultamos, empeora El riesgo es el mayor. pronóstico y el riesgo es mayor finalmente. Doctora, y precisamente con respecto a este toma presión o el toma de la glicemia, ¿hay algún tip o algún consejo pensando en un botiquín tipo que en esta circunstancia debería tener una persona mayor en su casa? Depende de las características de esa persona mayor, depende si esa persona mayor es capaz de hacerse cargo todavía de sus propios medicamentos o si hay la necesidad de que alguien más controle Administre. la correcta administración de los medicamentos, pero lo que se recomienda es que tengan la cantidad necesaria para este periodo de tiempo y que no nos vaya a faltar en el fondo. Con lo que más hemos tenido dificultad ha sido con los medicamentos que son de recetas controladas, porque Claro. el resto de los medicamentos se pueden enviar recetas por vía web y las farmacias las están aceptando. Pero las recetas que son de medicamentos controlados son más complejas de obtener. Doctora, a partir de algunas preguntas que nos hacían más arriba y de la última que aparece, la ansiedad y el estrés, lo hablamos en una conversación anterior, pero en adultos más jóvenes. En el caso de las personas mayores, ¿de qué manera se manifiestan estos cuadros? ¿Igual que cuando tenemos 30, 40 años? ¿O se manifiestan de distintas formas? No necesariamente, se pueden manifestar igual como se pueden manifestar más como irritabilidad, como deseos excesivos de comer o como pérdida de apetito. Cuando es pérdida del apetito, lo que se recomienda es tratar de ponerles horarios y estimularlos a comer en esos horarios indistintamente de tenga o no tenga hambre. Cuando el problema es al revés, es bastante más difícil de manejar, pero ahí lo que se recomiendan son colaciones pequeñas, saludables, que no es lo que uno busca cuando está ansioso en general en el fondo, pero si no lo tengo disponible o no tengo un chocolate a la mano, por ejemplo, y no puedo salir a comprarlo, es más factible el que yo pueda ir controlando un poco la ansiedad. Perfecto. Doctora, le comparto otra pregunta que nos hace Lorenu87. Dice, ¿cómo fortalezco la musculatura de mi padre, ya que se está atrofiando, apenas camina, pero no quiere realizar ejercicio? Ahí hay que tratar siempre en positivo. Si yo lo intento tratar de obligar o de presionar, voy a tener justo la respuesta contraria en el fondo. Se trata de dar como el ejemplo o de hacer yo el ejercicio en el fondo, por eso también les decía que en la página web de la Sociedad de Geriatría hay modelos de ejercicio que son planteados por kinesioterapia, que son más apropiados para las personas mayores. Entonces puedo hacerlo yo, rutinariamente en el fondo, eso nos podría ir ayudando. Perfecto. Vamos a ver otra pregunta que había acá arriba. Dice, tengo 61 años, trabajaba antes de la cuarentena, sufro de depresión alta, estoy en tratamiento, pero en estas últimas semanas he sentido dolor de cabeza y me he sentido temblorosa. Siento mucha inseguridad. Ahí lo recomendable es que se controle la presión arterial y que lleve un registro. En general, yo a mis pacientes le pido que vaya llevando un registro de sus presiones en la mañana, en la tarde, y me trato, o se van comunicando conmigo para tratar de ir viendo cuando hay que hacer algún cambio de ajuste o ajuste de dosis, o cuando es necesario, y yo misma les menciono en el fondo que es requerido en el fondo un control más bien presencial. Doctora, y con respecto precisamente a la presión, que he visto más arriba que también lo comentaba, ¿hay algún
nivel o algún índice que mientras uno lleva este registro que sea como señal de alerta para consultar de manera inmediata o a través de un control médico Lo con que pasa es que reserva de hora? depende de cada paciente. Entonces, como es tan paciente, hay ciertos valores de presión sobre los que uno se va moviendo, pero es muy paciente dependiente también. Entre 140, la sistólica, que es la alta que llama la gente, o 150, 90, 80, la diastólica o la baja que llama la gente, en general se van manejando. El problema es que en las personas mayores hay lo que se llama como una curva en J, en que no es bueno ni tener muy baja la presión arterial ni muy alta la presión arterial. Entonces lo recomendable es que sea el médico tratante de cada persona quien le diga más o menos entre qué valores debiese oscilar su presión arterial en el fondo, para que puedan ir llevando un registro o sentirse más tranquilos de que efectivamente se mantienen más bien compensados. Doctora, y Porque precisamente... depende de las otras patologías que tenga también asociadas. Claro, No es lo mismo un paciente diabético que un paciente diabético hipertenso, o sea, va dependiendo mucho de la del persona. historial clínico. Exacto. Exactamente. Doctora, le quería hacer la siguiente consulta. En el caso, por ejemplo, de los niños, las mamás tenemos súper presente que, por lo menos en el primer año, hay que llevarlo a pediatra una vez al mes y después la frecuencia es un poco menor. Pero en el caso de las personas mayores, ¿cuál es la recomendación o cuál es el ideal de consultar con un geriatra? A ver, ¿O desde cuándo? En general, la persona mayor va desde los 60 años para preparar un envejecimiento o dependiendo de las patologías que tenga. Y el cada cuánto tiempo, no existe una receta de cocina porque depende de la cantidad de enfermedades que yo tenga y qué tan compensadas o descompensadas estén en la frecuencia con la que yo voy a requerir controles. Hay personas que yo veo, por ejemplo, un par de veces al año, y hay personas que tengo que estarlas viendo cada mes o cada 2 meses, dependiendo de las enfermedades que tenga. Depende, es muy paciente dependiente en el fondo. Perfecto. Y a modo también de prevención, me imagino. Preparación Sí, para. preparación para. De hecho, hay algunos pacientes que llegan desde muy temprana edad. Yo tengo pacientes que me llegan a los 50 años, por ejemplo. Doctora, ahora quería llevarla en este contexto, sí, de confinamiento, de COVID-19, pero también entendiendo que las personas mayores corresponden a un grupo etario que están más expuestas, por lógica, a las pérdidas de seres queridos, de personas cercanas. ¿De qué manera podemos ayudarla a enfrentar estos duelos, entendiendo que muchas veces han habido pérdidas en estos 4 o 5 meses y que no podemos estar con esta persona mayor que está sufriendo esta pérdida? ¿De qué manera podemos contenerla, apoyarla, hacerla sentir querida? ¿Qué recomendación nos puede entregar? Hay que tratar de estar presente lo que más se pueda en general. Tenemos muchas personas mayores que definieron hacer la cuarentena, o que los hijos definieron hacer la cuarentena con ellos y se quedaron ahí y están con ellos desde el inicio hasta ahora en el fondo, así como otras en que sus propias redes de apoyo, sus cuidadoras también se quisieron o tuvieron la factibilidad de quedar, entendiendo que hay distintas realidades. Y la otra manera es a través del uso de la tecnología, que en realidad la verdad que la herramienta que más nos ha ayudado hoy en día es el mismo WhatsApp, por ejemplo, que nos permite estar más presentes o muchas más veces al día. Hay algunos que son más tecnológicos que otros, algunos ocupan Zoom, Meet, pero en realidad lo que más se ve que utilizan es el WhatsApp. Ahora, entendiendo el duelo, no solamente como el duelo no es solamente la pérdida de alguien, sino que, por ejemplo, las personas que están acostumbradas a salir a hacer actividad física,
y que de pronto tienen que dejar de tener estas actividades sociales o de compartir con sus amistades, eso también constituye un duelo. Y también es difícil de sobrellevar. No hay una receta de cocina. Nos gustaría... Además que el duelo pasa por distintas etapas. Claro, el duelo va pasando por distintas etapas que son las que hay que ir viviendo, y en eso lo que uno va haciendo es un acompañamiento y una supervisión también estrecha, ¿ya? Ahora, no hay una receta de cocina. Hay personas que se estimulan a participar de ciertas actividades, por ejemplo, por vía internet, por vía Zoom. Hay algunas personas que están haciendo actividad física también por vía Zoom, por ejemplo. Hay otras que están haciendo baile entretenido también por vía Zoom, que también se pueden utilizar. Y que son herramientas a las que podemos tratar de ir recurriendo. Exacto. Finalmente, es como el momento quizás de aquellos que eran medio reticentes, las personas mayores, a utilizar la tecnología, de hacerse amigos de, Sí. de todas estas aplicaciones, del celular, del computador. Sí, entendiendo que no todos van a poder dominar la tecnología. Yo tengo pacientes que ellos mismos me llaman a través de videollamada, pero hay otros que los hijos van y los ayudan en el fondo, o el cuidador principal que está ahí va y los ayuda para tratar de que se puedan contactar o comunicar. Dice... Justamente llega una pregunta, dice, mi madre que la está escuchando tiene problemas para dormir. ¿Qué puede hacer? No existe una respuesta única para eso, porque en realidad, a ver, lo primero es tratar de mantener la rutina activa lo máximo que se pueda, tratar de hacer actividad física dentro de lo que se pueda durante el transcurso del día. Tratar de evitar en el fondo el exceso de descanso, entre comillas, entendiendo que no es tanto lo que tenemos o lo que podemos hacer en el fondo en el día. Entonces, tratar de mantener la mayor actividad posible que nos permita en la noche tener cansancio suficiente como para poder dormir. La idea es tratar de evitar llegar a ocupar medicamentos. El máximo, sí, tratar de evitar la polifarmacia, sobre todo los medicamentos para dormir, tratar de disminuir lo que más se pueda su uso, entendiendo que hay pacientes en los que hay que llegar a utilizarlo. Y si nada de esas medidas resulta, existe lo que se llaman, que se puede buscar en internet también, las medidas de higiene del sueño, que son varias recomendaciones que uno puede darle al paciente de qué hacer, de en qué momento ir a la pieza, la luminosidad que tiene que tener la pieza en el fondo, el no ver televisión hasta tarde, no ocupar el celular tampoco hasta tarde, sacar todos los distractores. Se llaman medidas de higiene del sueño para tratar de evitar en el fondo. Doctora, me quería detener en un concepto que ocupó, que tiene que ver con la polifarmacia, entendiendo precisamente que estamos frente a un grupo etario que, no todos, pero muchos, ocupan más de un medicamento diario para distintas patologías. ¿Qué recomendaciones podría entregarle a ellos finalmente para hacer un buen uso de los medicamentos y no un abuso o mal uso de los fármacos? Lo primero es entender la no automedicación para tratar, porque incluso los medicamentos que son los llamados medicamentos naturales interactúan con los medicamentos de la medicina tradicional. Y lo segundo es tratar de que en cada control que tenga el paciente, estos medicamentos sean reanalizados. Hay muchos casos en los que no podemos sacar medicamentos, y que lamentablemente la cantidad de enfermedades que tiene el paciente requiere que utilicen esa cantidad. Pero hay otros casos en los que efectivamente sí podemos retroceder con algunos, por ejemplo, ir viendo cómo va reaccionando o cómo va respondiendo el paciente. Doctora, y frente a este consumo de más de 1 o 2 medicamentos al día, ¿hay ciertos productos que el paciente deba dejar de consumir?
No sé, Es por que ejemplo, el eso va a depender café u del, otra. no, eso va a depender del paciente, depende de las enfermedades que tenga el paciente y depende de los medicamentos que sean los que esté tomando. En el fondo es qué recomendaciones le va a dar uno como médico de qué cosas puede o no puede tomar. Consumir. Perfecto. Doctora, Exactamente. me uno a una pregunta que llega y dice, ¿de qué forma podemos manejar la hipersensibilidad y el manifiesto de emociones de manera muy extrapolada? De la tristeza, la angustia, la rabia. Es difícil dar una respuesta única a esa pregunta, porque depende mucho de la persona a qué, a qué responda en el fondo. Hay algunos que responden simplemente a dejar de ver noticias, por ejemplo. Las noticias se transforman a veces en algo que les genera mayor ansiedad, mayor angustia, mayor incertidumbre. Hay otros que reaccionan al revés y que para ellos es necesario mantenerse informados, por Formado. ejemplo. Exactamente. Hay otros que reaccionan bien a la música clásica, al tango, por ejemplo, a la meditación. Por eso depende mucho del paciente, es a qué responda mejor para tratar de disminuir la angustia, la ansiedad y a no sentirse solos en el fondo. Lo más importante es entender las emociones y darles crédito y hacer sentir que realmente nosotros creemos en lo que ellos están sintiendo, porque lo mismo que ellos están sintiendo también lo estamos sintiendo nosotros muchas veces. Entonces, Claro, finalmente un contexto incierto y distinto y para exacto. todos. Ahora, hay personas mayores también en que es más difícil que logren comprender el contexto. Ahí sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, ahí lo escucho bien. Sí, ¿Sí me escuchas bien? sí, la escucho bien. Ahora sí. Ya, ya. Eh, Entonces, hay, recordando que hay adultos mayores también que tenemos con algunas patologías como las demencias, por ejemplo, de distintos tipos y de distintos grados. Y en ese sentido, lo que uno trata es de explicarles en la medida que ellos pregunten, pero de la forma lo más sencilla posible. Doctora, le comparto otra pregunta, porque en este rato, en esta conversación, hemos visto no solamente las preguntas que han llegado, sino que dentro de la conversación, que claro, estamos frente a un grupo súper heterogéneo también. Sí. Entonces, obviamente, las conductas son totalmente distintas, y acá una persona nos dice, si es normal que las personas de más de 86 años tiendan a sacarse toda la ropa. No, no es normal. Eso corresponde a un posible trastorno de la conducta y ahí es necesario que consulte. Perfecto. Y leo entonces ahora a Patti Santip, que nos hace una pregunta con alusión a lo que ya hemos conversado y dice, ¿qué hacer si la persona mayor no quiere levantarse y usa de excusa que hace mucho frío? Bueno, yo creo que Tratar nadie se quiere de... levantar por estos días, con el frío que hace, pero Sí, no, pero hay que tratar de validar eso, porque puede ser que el frío sea simplemente, efectivamente, una excusa. Entonces temperamos la pieza en la medida de lo posible y tratamos de decirle, mira, yo también tengo frío, pero pusimos esto, estamos temperando, yo también me estoy levantando. En el fondo, tratar de estimular todo el rato, generar estímulos positivos esta que rutina que habla. puedan ir ayudando a la rutina diaria, exactamente. Doctora, y en el caso de las personas que viven sola, porque claro, aquí en este caso o el ejemplo que usted plantea, a lo mejor esta familia que decidió hacer la cuarentena con la persona mayor y tiene la posibilidad de sumarla o de Sí. alguna manera invitarla a participar de las actividades, pero de qué manera apoyar a aquellas personas que por distintas circunstancias están haciendo solas la cuarentena.
Mire, tengo algunas pacientes o algunas personas mayores que lo que hacemos es tratar de que la familia o el cuidador o alguna red de apoyo los contacte. El ideal es por videollamada para que pueda mirar y decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Levantémonos, tratar de estimularlos en el fondo y de ver que efectivamente se esté levantando. O también, si era costumbre que se maquillaran, por ejemplo, también: oh, hoy día no te maquillaste, ¿por qué? Pero igual, mira, yo también lo estoy haciendo. En el fondo, tratar de estimularlos Mantenerlo positivamente, activo. lo que más se pueda, sí. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿sirve motivar a las personas mayores con un después? Ejemplo, una sorpresa, vivir juntos, un viaje cuando todo esto pase, o no es bueno proyectarse a largo plazo en este grupo etario. Es bueno proyectarse con metas un poco realistas, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar después. Sabemos que se va a intentar este plan de desconfinamiento gradual, pero nadie sabe qué es exactamente lo que va a ir ocurriendo. Pero sí se puede proyectar uno en positivo y en decir que esto no es eterno, que en algún minuto esto puede llegar a mejorar, que podemos volver a encontrarnos en el fondo, tal vez de una forma distinta, pero sí podemos volver a vernos o a estar juntos. Se pueden utilizar este tipo de estrategias que en realidad por lo demás son reales. Lo más probable es que tengamos que adaptarnos a realidades que sean diferentes, más protegidos probablemente que antes, pero no en este nivel en el que estamos ahora. Perfecto. Esperemos. Doctor, esperemos. Exactamente. ¿De qué manera, doctora, poder lidiar también, porque lo que comentábamos, las personas mayores y todo en realidad tienen distintas manifestaciones de esta situación? Hablamos de las personas que estaban un poco más irritables, otras hipersensibles, y me detengo ahí. ¿Qué pasa con aquellas personas que de la nada, por ejemplo, en el último tiempo lloran? ¿De qué manera también poder contenerlas, pensando justamente en lo que hablábamos antes, que como es una situación tan desconocida para todos, tampoco podemos decirle: no, en 2 meses más esto ya fue y todo vuelve a ser como antes? Sobre todo las personas que lloran. Pero sí podemos validar la emoción, y llorar no es algo malo. No estamos acostumbrados a veces a ver o aceptar que la otra persona llore, pero el llorar no es algo malo. El llorar es expresar una emoción, en el fondo, un sentimiento que yo tengo en ese momento. Lo que pasa es que una vez que viene el llanto y yo valido el llanto, entonces después de eso yo tengo que acompañar con algo positivo para tratar de empezar a estimular, en el fondo, de que esto no va a ser eterno, no va a ser algo permanente, y tratar de dar estímulos positivos al respecto. Siempre validando toda y cualquier emoción que pueda, no solamente ellos, sino que cualquiera pueda manifestar. Las emociones hay que validarlas. No quedarse finalmente con esa emoción guardada, por decirlo en término coloquial. Exactamente, sí. Doctora, me voy ahora a otro tema que tiene que ver también con la cotidianidad. ¿De qué manera, y sobre todo en el contexto de confinamiento, de invierno, persona mayor, de qué manera podemos cuidar la alimentación en virtud de que las personas mayores estén un poquito más saludables? Aumentar su sistema inmune, potenciarlo. La alimentación que más ayuda al sistema inmune en realidad es la alimentación balanceada. Eso es los grupos de alimentos básicos, el consumo de verduras y de fruta, ya sea crudas o sea cocidas, en el fondo, alimentos integrales también, pero
todo esto va a depender mucho de la persona, por ejemplo. Distinto un paciente diabético, de un paciente hipertenso. En el fondo va a depender mucho de la persona y de las patologías que pueda tener, es el tipo de alimentación que uno va a recomendar. Pero siempre lo más recomendable es lo más balanceado posible, lo más equilibrado posible en el fondo. Perfecto. Doctora, nos llega otra pregunta y dice, ¿cómo apoyar a una persona mayor de 90 años con demencia y principio de Alzheimer? Es difícil, se puede, pero se puede con paciencia en realidad y estando con algún cuidador, ya sea familiar o no familiar, que pueda irle explicando en la medida que vaya preguntando, pero en positivo y probablemente no entienda el concepto de pandemia, sea difícil que ocupe, por ejemplo, la mascarilla, que lo logre como entender en sí, pero uno puede ocupar otras frases, por ejemplo, como el aire está contaminado, por ejemplo, necesitamos ocupar esto, o Como tenemos a los que niños, quedarnos. finalmente. La verdad es que no, porque son personas, son adultos, no son niños, son adultos, entonces no infantilizarlos no es bueno. Pero Hay explicárselo que en simple, digamos. pero explicárselo en términos más simples y en términos que no le generen angustia o miedo, en el fondo. Tratar de evitar la sensación del miedo. Doctora, y otra pregunta, pensando en aquellas personas mayores que tienen la posibilidad de vivir esta cuarentena con sus parejas, ¿de qué manera poder ayudarlos o qué consejos poder entregarles finalmente para que esta relación de pareja se mantenga lo mejor posible? La verdad es que depende de la pareja y de la dinámica que tengan y que hayan tenido durante Su toda vida. la vida que lleven juntos. Hay parejas en las que ha sido muy positivo el reencontrarse teniendo el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Hay parejas en las que esto ha sido positivo en una primera etapa, pero que después de pasado un periodo de tiempo ya el ser humano necesita también su espacio. Espacio. Entonces lo que se recomienda es la búsqueda del equilibrio en el fondo. Como en todo, tratar de buscar el equilibrio. Y ese equilibrio solamente es la misma pareja quien puede definirlo. Son ellos mismos, en el fondo, quienes pueden decidir los tiempos de compartir, los tiempos en los que van a estar en espacios individuales, de ser factible. Y lo mismo, entendiendo que hay distintas realidades también, y en que a veces es más factible el poder tener espacios individuales dentro de una casa, pero hay realidades en las que es más difícil en el fondo esto. Perfecto. Doctora, y ya para ir cerrando, porque queremos dejar guardada esta conversación en nuestro Instagram TV, una última pregunta y dice, si es que tiene, ¿cuál es la utilidad de usar antipsicóticos en AM? No, la verdad es que depende de la persona, del paciente, del diagnóstico. Esa pregunta no tiene una única respuesta. Depende de muchas cosas en el fondo. No es lo mismo en una persona que tenga demencia que no la tenga, el tipo de demencia que tenga. Hay algunos en las que es contraproducente, hay otros en los que se puede utilizar pero con cautela, pero siempre hay que tratar de evitar llegar a ese uso y ocupar más bien las medidas que nosotros llamamos más bien conductuales, en que nosotros tratamos de persuadir a la persona, tratamos de acompañar a la persona, en el fondo otro tipo de medidas que no sean tan farmacológicas.